es un gran honor presentar el primer ponente de esta mesa, uno de los grandes baluartes del foro de profesores, el embajador, el profesor José Antonio de Iturriaga Barberán, al cual ya presentó José Manuel en la primera jornada de este congreso, y que nos va a hablar de la política exterior española y de su irrelevancia en este contexto que nos ocupa. El señor Iturriaga, bueno, si leyera todo su extensísimo currículum, tanto como diplomático como profesor, no tendríamos tiempo y además ustedes ya le conocen, con lo cual le voy a dar la palabra al señor Iturriaga. Muchas gracias, Carlos. Sin más protocolos, porque yo ya soy un ex diplomático, voy a entrar en materia directamente. Decía el señor Charles Maurice de Talleyrand, que fue un gran ministro de Asuntos Exteriores, embajador, ministro de Asuntos Exteriores, cónsul, lo fue de todo, y decía con gran razón que los intereses de los estados son permanentes y siempre deben ser tenidos en cuenta. No deben ser supeditados a las convicciones o veleidades ideológicas de los gobernantes. Más recientemente, otro ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, la política exterior se tiene que basar en consensos fundamentales por encima de la alternancia política y mostrar unidad de mensaje por parte del propio gobierno, más allá de la necesidad de buscar acuerdo con el principal partido de la oposición y el marco del Parlamento. Bueno, los objetivos principales de la política exterior española fueron magistralmente marcados por otro ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández de Ordóñez, que lo resumió en que los objetivos básicos de la política exterior española son la integración europea, la proyección iberoamericana, el vínculo atlántico y la solidaridad mediterránea. Los 4 objetivos básicos que además, si analizamos la historia, han sido mantenidos durante la monarquía, la república, el franquismo, hasta nuestros días, hasta el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Zapatero dio un cambio radical a estos 4 objetivos básicos de la política exterior española. El ámbito de la integración europea mostró un desinterés por Europa. España había tenido con Felipe González sobre todo una presencia importante en la Unión Europea, pues pasó a pasar desapercibida dentro de Europa, parece que no le interesaba en demasía. En el tema del vínculo atlántico, pues como dio Lagarde, ya en su época de oposición famosa, iba a levantarse ante la bandera de Estados Unidos, que es sensibilísimo para Estados Unidos, y sobre todo con la retirada de las tropas españolas de Irak sin consultar con sus aliados de la OTAN, por lo cual también le provocó que nunca pudo pisar la Casa Blanca, y se deterioraron las relaciones con Estados Unidos y con la OTAN. En el ámbito de la presidencia iberoamericana se alineó con el bolivarianismo, con los regímenes populistas y demás, con lo cual también perdió España esa capacidad de influencia o de moderación que podría tener en Iberoamérica y que desgraciadamente continúa actualmente habiéndose convertido en un testaferro de Maduro. Y por último, el tema de la solidaridad mediterránea, pues fundamentalmente la política española, especialmente en el tema del Sáhara, un acercamiento a Marruecos, un desconocimiento de los derechos del pueblo saharaui que había sido tenido por los gobiernos españoles y sobre todo por el PSOE, la famosa visita de Felipe González a Tinduf, cuando se comprometió a España, el Partido Socialista iría hasta la autodeterminación, hasta la victoria final y eventual independencia del pueblo saharaui. Todo eso quedó dejado de lado. Desgraciadamente, el gobierno actual pues, ha seguido en esta misma línea y además ha introducido, curiosamente, unos objetivos
considerados básicos en la política exterior que a mí me parece realmente lamentables. La ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, por citarla, decía la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la columna vertebral y la brújula que guíe nuestra actuación en las relaciones bilaterales en las Naciones Unidas, en la Unión Europea y en todos los ámbitos de la política exterior. La diplomacia feminista representa la necesaria coherencia entre la política nacional y la acción exterior de España. Yo llevo, creo que son 60 años, explicando derecho diplomático y todavía no sé lo que es la política exterior feminista. Quisiera que alguien me lo explicara. Esto no solamente una opinión personal de una ministra feminista acharnée, sino que esto se plasmó en el plan de la estrategia exterior española para 2021-2024. España liderará iniciativas en defensa de la promoción de la diversidad, en particular de los derechos de los LGTBI y de todos los colectivos desfavorecidos o discriminados. Será un referente de política exterior feminista, de nuevo, y de promoción de la diversidad con vistas a incorporar el enfoque de género en todos los ámbitos de la política exterior. Toma ya. Base de la política exterior, el enfoque de género. Las relaciones con Iberoamérica, Europa, Mediterráneo, son cuestiones pacatamente, ¿no? Lo importante es el género, la diversidad y la política feminista. Eso es lo que debe inspirar la política exterior española. Y eso se ha plasmado en unas disposiciones, en una serie de órdenes a las embajadas y a los consulados, en los cuales, pues, por ejemplo, pues hay que cambiar los registros, hay libertad absoluta, hay que mimar a los transexuales, no se les puede preguntar nada, que escojan el nombre que quieran, pueden llamar Lola la Piconera o Maradona, como quieran, porque no se les puede preguntar, son libres para coger el nombre que quieran, no hay, cuando hay un caso, por ejemplo, de repatriación, no hay que preguntarles por el nombre, no se les puede llamar por el nombre registrado, si ellos no lo quieren, en fin, algo realmente, y esto, a través de una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, ignorando leyes, como la ley de registro y otras normas. En fin, y en el eso, digamos, el plan ideológico, pero en el objetivo, estos 4 objetivos principales que han regido la política exterior en los regímenes más diversos, más variados, pues también se ha visto afectado con una posición en Europa, en el cual pues España pues es un poco la oveja negra, pero que ve con cierta desconfianza porque no cumple las normas del marco económico establecidas por la Unión Europea. Ahora he visto también una campaña que ha pretendido lanzar, bueno, que ha lanzado por el tema energético, en el que pues ha afectado un poco a toda en parte por razón, porque el problema de la carestía de la luz es intolerable, pero también hay en plan campaña hacer y se ha quedado pues que con el único apoyo de Portugal y a medias, ¿no? y la renuencia, ya vamos a ver lo que dice todavía la Comisión Económica del límite que quería poner los 30 euros por megavatio, ya va subiendo y ha habido un rechazo general. Es decir, la posición de España en Europa no está en alza, más bien está en baja. Y luego la política, por ejemplo, con la cuestión de los fondos de recuperación, en el que el gobierno de Pedro Sánchez se ha elegido en el único, yo creo que es el único caso en toda Europa, en que no hay ningún organismo técnico para estudiar la distribución de este auténtico maná para beneficio de todos los sectores españoles, tanto empresariales como de pequeñas empresas y demás, se lo asume exclusivamente él. No hay ningún rigor técnico, no hay ningún elemento neutral, como se ha hecho, por ejemplo, en Italia o en el mismo Portugal. No, aquí esto depende de la voluntad sacrosanta y omnímoda del señor Sánchez.
En el terreno de Iberoamérica, pues ya hemos visto, pues desde la legalidad con que se ha respondido a las absurdas exigencias de Juan López Obrador de que pidamos perdón por la explotación de México, al silencio ante la represión en Cuba, a la ambigüedad en Venezuela, que no sabes. Aquí hay un error por parte no solamente de España, sino de toda la Unión Europea, cuando se reconoció a una persona como representante de Venezuela, al mismo tiempo que se mantenía relaciones normales con el gobierno legítimo de Maduro. O sea, lo cual era una posición extravagante porque no puedes tener relaciones con dos representantes que aspiran a ser representantes de un Estado. O uno u otro, no puedes tenerlo. O sea, esta ambigüedad se ha mantenido y encima con la ayuda del señor Zapatero, que se ha quedado con su voluntad inicial de contemplar las nubes, se ha dedicado a ser un testaferro y un promotor universal de la causa de Maduro, que es uno de los dirigentes más lamentables que pueda haber actualmente en el mundo. Bueno, y ya el tema del Mediterráneo, pues ahí ha sido el no va más, el non plus ultra. O sea, la decisión del señor, porque ahí sí que es una decisión personal del señor Sánchez, al margen no ya de la oposición, no ya de sus aliados bilduetarras, RC, sino de su socio de gobierno, Podemos, y de los propios gobiernos ministros socialistas, que no se han enterado de la decisión que tuvo bajo el rayo del cielo y decidió aceptar la posición de Marruecos sobre el Sáhara y utilizó, o sea, sin conocimiento de nadie, por sí y ante sí. España considera que la iniciativa marroquí de autonomía del Sáhara Occidental es la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferéndum. Es decir, es curioso porque son las mismas palabras de Trump, el expresidente Trump, cuando ya estaba saliendo de la Casa Blanca, en una última decisión personal también, en este caso, reconoció que la legalidad de la ocupación militar de Marruecos, por parte de Marruecos del Sáhara Occidental. Y a raíz de esta fue cuando hizo este reconocimiento. Sánchez no ha llegado a un reconocimiento expreso, pero utilizando las mismas palabras, ergo, la conclusión viene a la misma, y así lo ha interpretado Marruecos, que, contra todas las normas de la diplomacia, ha revelado una carta que suponía que era confidencial, destacando, claro, solamente las cosas que le beneficiaban, y ha conseguido, caso único, de que la decisión del señor presidente del gobierno sea rechazada por todos menos su partido, que no tiene más remedio que apoyarlo, y la mitad del partido estará en contra. Pero ha conseguido este récord de conseguir la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, salvo el socialista. O sea, ¿y qué, a cambio de qué? Y eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Qué ha sacado? ¿Qué beneficio ha sacado España? Hay que ver que incluso la Unión Europea, porque Francia siempre ha tenido una posición alineada como Estados Unidos, un poco más discreta, pero de apoyo incondicional a Marruecos. Luego, Alemania, después de unos rifirrafes, incluso casi de ruptura de relaciones diplomáticas, dio un paso también diciendo también palabras amables sobre la solución de la autonomía, que, ojo, no hay que excluirla, pero es una fórmula más, una posibilidad más. Pero la propia Comunidad Europea, la propia Comisión, ha dicho, damos la bienvenida a cualquier evolución positiva entre los Estados y miembros y Marruecos en sus relaciones bilaterales, lo que solo puede beneficiar a un partenariado conjunto entre todos, pero la Comisión reitera todo su apoyo al secretario general de la ONU para sacar adelante el proceso político con una solución política justa, pragmática, duradera y mutuamente aceptable para la cuestión del Sáhara Occidental. O sea, que la propia Comisión, que está actualmente volcada sobre Marruecos, ha sido cauta, ¿no? Es lo que dice la Naciones Unidas. Y si hay una cosa clara, a pesar de
de que la propia Asamblea General y el propio Consejo de Seguridad ha oscilado un poco, por lo menos ha edulcorado la posición clarísima de que del principio de la discriminación y de la necesidad de celebración de un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas. A pesar de todo, eso es innegable, que no puede haber ninguna solución sobre Marruecos que sea aceptable por la comunidad internacional si no se permite el ejercicio del derecho a la libre determinación. Está en la Carta de las Naciones Unidas y está consagrado en todas las resoluciones de la Asamblea General del Consejo de Seguridad y que ha sido aceptado hasta por Marruecos. Pues ha citado luego Marruecos, mala por su sardina, y cree que concediendo una autonomía de Chichinabo, con unas concesiones para poder nombrar algunos concejales y cosas de estas, con eso ya ha cumplido con el principio de libre determinación. Pero bien, cualquier solución que haya, o sea, en la fórmula, y está en las resoluciones básicas de la Asamblea General, sobre la fórmula de autonomía, que son tres: está la independencia, está la incorporación, la integración con el antiguo metrópoli, o está la asociación, integración con un tercer Estado. O sea, y la autonomía podría ser una fórmula, pero siempre y cuando esa fórmula sea aceptada por el pueblo saharaui mediante un ejercicio de la libre determinación. Y si no hay un reconocimiento de la determinación, no habrá fórmula de solucionar el conflicto del Sahara. Es muy difícil, pero desde luego no se podrá imponer, y de hecho no creo que ni siquiera Francia acepte una mera entrega a Marruecos sin ninguna clase de garantía y sin que conceda un auténtico régimen de autonomía al pueblo saharaui y que se ha aceptado por eso. Bueno, esto además, como ha hecho Ana Palacio, por citar a antiguos ministros, no podemos enterarnos de las decisiones del gobierno a través del Palacio Real del país vecino. Dice esto: España no ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Su viaje entra dentro del marco de Naciones Unidas. Yo aquí generalmente suelo estar de acuerdo. Muchas de las cosas que dice Ana Palacio, aquí no estoy de acuerdo. Porque no ha habido un reconocimiento explícito, pero sí ha habido un reconocimiento implícito. Y desde luego la palabra libre determinación no la he oído en boca del señor presidente del gobierno. O sea que ha sido un reconocimiento total y un alineamiento total sobre la posición inaceptable de Marruecos. Porque Marruecos no tiene ningún derecho alguno, no tiene derecho alguno al territorio del Sáhara. Es una potencia ocupante y, según un principio básico del derecho internacional, es injuria nec oritur jus, de la injusticia no pueden hacer el derecho. Entonces, de una ocupación militar no puede surgir ningún derecho por parte del Estado ocupante. Vamos a ver ahora rápidamente, puesto que andamos con el tiempo, los principios básicos de los 4 objetivos básicos que han sido reconocidos por los gobiernos de las distintas regiones de España. ¿Cuál es la posición actual en que se está siguiendo? En Europa, muy brevemente voy a hablar de Gibraltar, porque mi compañero y amigo Pablo Antonio va a hablar de ello. No sé si vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque solemos increpar muy a menudo. Pero yo en Gibraltar me parece que ha sido desastrosa. El acuerdo que se firmó, que firmó a última hora, preacuerdo, por llaman, no es un acuerdo internacional, la han llamado de diversas formas, por el cual se permite que Gibraltar, después del Brexit, pueda seguir dentro del espacio europeo y disfrutar los beneficios que tenía al ser parte de la Gran Bretaña, y que al salir de la Gran Bretaña es hacer falta y marcharse, pues se dejó a Gibraltar pues colgado de la brocha y completamente como una isla aislada. Pues bien, eso, y a Dios gracias, una vez más, gracias a la Unión Europea, ha tenido que venir a mediar en beneficio del pueblo español, porque este convenio o este acuerdo yo creo que es lamentable. Y bueno, de hecho, hay que reconocer unas normas, unos criterios. España tiene la última palabra, pero ha empezado las negociaciones, van muy lentas, no se han concluido, y en ese sentido lo
Unión Europea está defendiendo intereses que el gobierno español debería haber defendido. No sé si Pablo va a estar de acuerdo, porque yo digo, y no entro más, porque él hablará. Luego, si no estoy de acuerdo, pues hablar. Discreparemos amistosamente en el diálogo. La Unión Europea, pues ya lo he dicho anteriormente, como no ha incumplido casi todos los objetivos establecidos por la Unión Europea y actualmente no se considera un socio fiable por parte de las instituciones europeas y luego España ahora está fuera del núcleo decisorio básico de la Unión Europea. Siempre ha sido Francia y Alemania, pero se ha incorporado Italia también. Ya podría ser y formar parte de su núcleo decisorio, pero ahora mismo está prácticamente casi autoexcluido. Un caso especial es el de Ucrania, dentro del plano europeo. O sea, el gobierno actual tiene unas dificultades. Aparte de dificultades ad extra que he mencionado, tiene también unas dificultades ad infra. Es decir, que el gobierno no es un gobierno normal. Es una jaula de locos. Es por lo menos dos gobiernos, o dos semigobiernos, o un gobierno y medio. Porque tiene un socio que mantiene, sobre todo en política exterior, pues casi una política totalmente contraria a la oficial del Partido Socialista. Lo que cada vez que hay un tema, pues se produce un choque de voluntades en casi todos los temas de política exterior. Y esto se ha en el caso de Ucrania. En un primer momento, pues presionado esto por su socio minoritario, pues se dijo que no, que España no iba, que no podía suministrar armamento a un país en guerra, ¿no? Donde dije, Diego, cuando vinieron las presiones, entonces, sí, vamos a dar armas, pero solo armitas, solo armas de defensa, presiones, donde dije, digo, ahora vamos a mandar, si por supuesto España apoya a Ucrania, y la última cosa, que hemos mandado un barco con munición y con camiones, que con eso pueda hacer mucho contra los misiles rusos, pero en fin, es una, y ya el colmo, cuando ya he visto que ya por allí han pasado todos los primeros ministros de la Unión Europea, ayer hizo la visita gloriosa para hacerse la foto con Zelensky, que ahora está muy de moda. La ayuda de España a Ucrania, pues creo que haya sido digna de especial mención. En el segundo bloque, en el bloque atlántico, que comprende Estados Unidos y OTAN, bueno, pues ya sabemos todos el ninguneo de Biden, la famosa carrerilla en esa entrevista a alto nivel de 5 segundos, cómo España ha quedado excluida, bueno, España, el gobierno español creo, de cualquier consulta, la última hace unos días. Se consulta, por supuesto, se consulta a la Unión Europea, se consulta a Francia, a Alemania, a Gran Bretaña, ya no es Unión Europea, a Italia, a Polonia, a España no se consulta no tiene nada que decir. Y la interlocución con Estados Unidos se limita al ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, que fue allí un poco para saludarlo a la cara. En la OTAN tiene otra parte del gobierno que es contrario a la OTAN, es contrario a esa antiamericana, y ¿cómo compatibilizas eso? Claro, pues cuando miembros del gobierno, como el secretario de Estado de la Agenda, el señor Santiago, se manifiesta en contra de la OTAN, siendo secretario de Estado, ¿cómo va a dar este mensaje a la OTAN? Y además, con la agravante circunstancia de que la próxima asamblea, el Congreso General de la OTAN, se va a celebrar en Madrid, en junio. Y allí se van a tratar dos problemas sumamente importantes. Uno es la nueva estrategia, o la estrategia de la OTAN para los próximos 10 años, y otro la eventual adhesión de Finlandia y de Suecia. Bueno, no sé, dentro de la OTAN ha puesto una posición especialmente sólida y determinante. Luego, ya para terminar este bloque, es decir que los países miembros de la OTAN asumieron en su día el compromiso de dedicar un 2%
del presupuesto al gasto de defensa, España va, creo que es el 1,02 o 1,05 lo que tiene, y hasta ahora era renuente a hacerlo por las presiones. Ahora dice sí que lo va a aumentar, pero muy por debajo del 2%, que como Alemania lo ha hecho, y esto es una cosa importante, como la circunstancia de Ucrania ha permitido a una Alemania hasta ahora complejada por sus excesos durante la Segunda Guerra Mundial, con el aplauso general, haya decidido dedicar el 2% del PIB, que no es poco de pavo, a los gastos de defensa en Alemania. Tercer bloque de estos principios básicos, América. Pues ya hemos visto, también lo mencioné antes, no voy a repetirme, la política ambigua hacia Venezuela, la condescendencia a Cuba, la tibieza ante México, y todo esto lleva a una pérdida de prestigio de España ante. No es aceptada del todo por los países bolivarianistas, y deja de ser aceptada por los países que van quedando liberales y demócratas en Iberoamérica. A mí me molesta decirlo de América Latina, pero en fin, es el término acuñado y aceptable en la actualidad. Y cada vez es menor la capacidad de influencia, que ahora que Noruega tenga que ser una mediadora en Iberoamérica y que España esté al margen pues eso no lo hemos ganado a pulso. Y por último, el tema de África. El gobierno dice en su plan de estrategia muy sucinta de Gibraltar, no dice casi nada, solo dice que hay que mantener buenas relaciones con Gran Bretaña. Es todo. Y que es partidaria de que se firme cuanto antes el acuerdo entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre Gibraltar. Sobre África, dice que del Sahara no dice nada. No creo que no dice nada. Dice, no creo que algo de libre determinación. Creo que no dice nada. Y respecto a Marruecos, dice, muy voluntarista, que España quiere mantener buenas relaciones con sus vecinos Marruecos y Argelia. Bueno, eso es una voluntad un poco difícil de conseguir porque, como bien sabéis, está totalmente enfrentado, incluso hasta el punto de relaciones diplomáticas, tener las fronteras cerradas, y la situación es un poco una guerra de proxies, en la cual es el instrumento que utiliza Argelia, es el Frente Polisario, y Marruecos, pues con el apoyo de Estados Unidos, que es su socio preferente en África, pues aspira a deglutir e incorporar al Sáhara Occidental como una provincia más de Marruecos. La decisión de esto, pues digo, ¿qué concesiones? Les preguntaba antes, ¿qué concesiones ha hecho esto Marruecos? La reacción inmediata no ha podido ser menos favorable. Como ha dicho el periodista Jorge Otero, con su apoyo incondicional al plan de autonomía marroquí, España se ha tapado la cabeza, pero se ha desnudado los pies. Se ha acercado, porque las concesiones de Marruecos están por ver. Hasta ahora, gran concesión, devolvernos a su embajadora, a una embajadora que había sido declarada persona antes de marcharse, por sus interferencias groseras en la política internacional. Eso y la promesa de que no van a abrir las fronteras, pero la asfixia de Ceuta y Melilla sigue estando. Así también se van a recuperar las relaciones marítimas que habían sido cortadas unilateralmente por Marruecos. Pero, ¿qué se dice en el comunicado hispano-marroquí de la visita triunfal de Sánchez a Rabat? Se ha acordado, en particular, poner en marcha acciones concretas en el marco de una hoja de ruta que abarque todos los ámbitos de la asociación y que integre todas las cuestiones de interés común. Es una concreción tremenda, ¿no? ¿Qué es lo que va? ¿Qué va a sacar? ¿Qué viene no viene con esa gracia? Hasta ahora están por ver. Yo temo que van a ser más bien pocos, porque para Marruecos, y sobre todo para la monarquía marroquí, tanto Hassan II como su hijo, Mohamed VI, han personalizado en la cuestión del Sáhara, ya no es una cuestión personal de la monarquía marroquí,
que asocian y consideran que si se pierde el Sáhara, o si no se consigue el Sáhara, puede estar en peligro la monarquía marroquí. Eso, claro, le hace que tenga postura de la máxima inflexibilidad y que hace muy difícil cualquier solución negociada. Como digo, no se ha conseguido las gracias de Marruecos y se ha conseguido la enemistad de Argelia, que es peligroso. La reacción, la inmediata retirada, mientras venía, parece ser incompatible los embajadores de Argelia y Marruecos. Mientras volvía la señora embajadora, se marchaba el embajador de Argelia, y la consecuencia inmediata, aparte del deterioro de relaciones, es que Argelia va a mantener el precio del gas, del que depende España en gran medida, a todos los socios. Se lo va a mantener el precio menos a España. Una medida lógica y sensata que el señor Sánchez a pulso. Y la señora ministra, vicepresidenta, no sé, cuarta o quinta, Teresa Rivera, dice, es natural que Argelia suba los precios del gas porque están muy debajo del precio al que se cotiza en los mercados internacionales. Para España es fundamental tener buenas relaciones tanto con Argelia como Marruecos. Es una operación estrictamente comercial. Entre las compañías, Argelia es un socio fiable. Argelia es un socio muy fiable, pero va a subir, vamos a ver a cuánto vamos a tener que pagar el precio del gas argelino por esta genialidad del señor presidente del gobierno. Por otra parte, Italia, que se apunta a un bombardeo, siempre con su habilidad diplomática, inmediatamente el señor Draghi ha ido a visitar a su colega argelino y ya le ha prometido un 50% el suministro de gas a Italia y, sobre todo, uno de los principales hasta ahora, ante la situación, como sabéis, hay dos gasoductos. Argelia tiene 3 gasoductos. Uno directo con España, que va a Almería, desde Argelia, otro que pasa a través de Marruecos y el que une, hay 2 gasoductos que une Argelia con Italia. Bueno, el de Marruecos fue cerrado tras el deterioro y la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos. El directo con España sigue manteniéndose, se aspiraba a potenciarlo al máximo, pero parece ser que esa potenciación, en vez de hacerse vía España, se va a hacer vía Italia. Y lo que España podría haber sido el hub, el núcleo de la expansión, que evidentemente Argelia está interesada en aumentar su producción para aumentar sus ingresos, se va a realizar no vía España, sino vía Italia. Pero incluso los otros países europeos, Portugal, el ministro de Asuntos Exteriores portugués, ha ido a Argelia. El ministro francés de Asuntos Exteriores también ha ido a Argelia, a pesar de que las relaciones no eran precisamente buenas. Ya todos se han apuntado al carro del suministro del gas argelino. Y el responsable de la exploración del gas, de relaciones con Europa en estos temas, que el señor Amar ha ensalzado a Italia, la postura de Italia, para poner a España al pie de los caballos. De hecho, Italia es un país amigo que siempre ha estado presente en los momentos difíciles. Sobre todo, se trata de un país que mantiene un constante apego a posiciones de principio sobre cuestiones regionales de interés común. Sucede lo contrario de lo que acabamos de experimentar con otros socios. ¿Quiénes serán esos socios? Esos otros socios de la región más experimentados en duplicidades y cálculos estrechos y egoístas. No sé si nos podemos dar por aludidos, pero la indirecta es sumamente directa. Bueno, creo que ya veo que esta genialidad nos va a costar muy caro a España, tanto política como económicamente. Para finalizar, voy a citar periodista del Mundo, Francisco Pascual, de que Pedro Sánchez ha acabado por entregar a los saharauis en almoneda. Su política exterior se consolida así como una pulsión por la que adopta decisiones históricas un día, las contrarias el otro, y al de más allá ya veremos. Todo ello con el apoyo del 34% del Congreso.
que el presidente de un gobierno que no tiene mayoría absoluta, que está mantenido por un cártel de negacionistas, ¿no? Todos contra el anterior gobierno del Partido Popular, pues a pesar de ser el presidente, en el momento en que el PSOE ha tenido el menor apoyo del pueblo, con 37% de los escaños, es el presidente que actúa más autocrática y se pasa por alto el Congreso, lo ignora completamente, lo ha tenido silenciado durante la pandemia, ha sido criticado, condenado por ello por el Tribunal Constitucional. Es decir, sin embargo, es l'état c'est moi, es un Luis XIV en miniatura, que está por encima de Dios y que todo gira en torno a su voluntad. Y termino con la dedicatoria que le ha dedicado el nuevo secretario general del Partido Popular, señor Núñez Feijóo. De hecho, ningún gobierno español, ni siquiera el de Rodríguez Zapatero, que ya fue malo, ha hecho una política exterior con tanta frivolidad, soberbia e improvisación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, porque bueno, vamos a dejar las preguntas para el final porque creo que va a haber una continuidad tanto temática como geográfica en este panel. El embajador Iturriaga ha hablado tanto de Gibraltar como del Magreb y esos son los dos ejes geográficos que van a protagonizar las siguientes ponencias. Continuamos este panel de política y diplomacia con la presencia de Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de esta casa, de la Universidad de Sevilla, y que es presidente del Instituto Hispano-Lusoamericano Filipino de Derecho Internacional. Nos va a hablar de Gibraltar, de política de Estado a política de Estado. Pablo Antonio. Muchísimas gracias. Presento todos mis respetos también a este congreso del foro, al que desgraciadamente por razones que ya he explicado no he podido venir hasta hoy. Siento enormemente, para mi pesar, porque me hubiera encantado escuchar el resto de ponencias. Hoy he estado muy atento a lo que se ha dicho y a mí me había explicado Antonio Hermosa que si podía ofrecer una visión de Gibraltar, que yo titulé de política de Estado a política de estar, a la cual asumí de inmediato porque tengo un parentesco con Gibraltar. Yo soy de Gibraltar del Norte y, por lo tanto, del norte quiero decir de la zona del Gibraltar. Y desde pequeñísimo he ido a Gibraltar, he vivido Gibraltar y, por lo tanto, para mí no es solo un tema científico, un tema que tenga esa dimensión de lo que, como por ejemplo al embajador Iturriaga, no me llega de eco. Lo vivo, lo he vivido, lo he sufrido, incluso hasta cuando me acerqué por primera vez al mundo del derecho internacional público, en la cual mi grandísimo maestro me dijo: tú eres un error de naturaleza. ¿Cómo pretendes dedicarte al mundo internacional, al mundo de la diplomacia y no saber francés? Yo era de los pocos niños españoles que manejábamos inglés, porque lógicamente la proximidad con Gibraltar era lo que invitaba a nuestros padres a exigir al principio y luego a orientarnos hacia el estudio del inglés como una segunda asignatura idiomática después del español en los colegios, en los institutos de allí de la zona. Por lo tanto, me tuve que poner las pilas, como se pueden imaginar, y me largaron un año entero a Estrasburgo, una ciudad bellísima, pero que me costó tanto esfuerzo que hoy lo porque creo que puedo manejarme en francés, pero realmente esta dimensión es un poco la que va a justificar en gran parte mis palabras. Otra será el que, como bien has dicho, yo soy catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Esto es una doble dimensión que tiene dos metodologías muy distintas, la jurídica y la político-sociológica, si se quiere, ¿no? Bueno, es
uno de los grandes errores de la ciencia en España. No hay ningún otro país en el mundo que estas dos disciplinas confluyan, pero lejos de parecer que somos unos esquizofrénicos a la hora de hacer esos análisis, porque no es lo mismo la dimensión jurídica que la política, pero nos sirven para complementar, para entender. El derecho no puede ser como ninguna otra ciencia, pues estudiada en una probeta en el vacío, porque hay interferencias en la vida jurídica. Por lo tanto, me voy a permitir hacer esas alusiones casando los aspectos jurídicos también con los políticos. Y en este sentido, lo primero que voy a querer resaltar es que no está muy claro si en Gibraltar existe una frontera política. El único documento jurídico que todos ustedes conocen, en donde se resalta esta posibilidad de una frontera política, es el Tratado de Utrecht de 1713, donde, como saben también, hay una cesión de propiedad a la corona británica de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto y fortaleza, sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Esto es una terminología obviamente antigua. Hoy día no podríamos compararlo con conceptos más actuales, como por ejemplo la soberanía, la jurisdicción, en las cuales pues señalarían ahora, actualmente, esa controversia que tiene ese territorio, que como todos saben también, no voy a descubrir nada, está inscrita ante el Comité de los 24 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y esta controversia sobre el territorio gibraltareño hace que hoy día exista una potencia administradora del territorio, que es el Reino Unido, y una potencia reclamante, que es el Reino de España. Sin embargo, esta situación jurídica de la colonia está bastante clara e incluso yo diría que es pacífica en términos jurídicos, lejos de lo que pueda parecer. Hay títulos jurídicos que avalan la posición del Reino Unido, Tratado de Utrecht, y hay títulos jurídicos que avalan la reclamación de España. Reintegración territorial por aplicación de ese principio de autodeterminación al que el embajador Iturriaga ha hecho referencia y al propio Tratado de Utrecht que España también. Por tanto, está vigente, con excepción de un par de cláusulas, porque son contrarias a normas de ius cogens, de derecho imperativo, como podría ser, por ejemplo, la cláusula que dice el Tratado de Utrecht que no se permitirá que vivan ni judíos, ni musulmanes, ni moros. Bueno, esto, como es obvio, pues es una cláusula nula de pleno derecho en cualquier tratado en el que se inscriba, por ser a una norma imperativa que es el principio de discriminación, el principio de no discriminación. No hay que olvidar que la aplicación del principio de autodeterminación no significa aceptar la voluntad de los habitantes de un territorio, sobre todo si esos habitantes no son el pueblo colonizado. Recordemos la retrocesión que hizo España de Ifni a Marruecos, contribuyendo por primera vez, por cierto, con esta acción a una interpretación extensiva del citado principio, confirmaría la Asamblea General de las Naciones Unidas desautorizando el referéndum llevado a cabo en Gibraltar. Y que últimamente, si me lo permiten también, pues que ha sido reconfirmado en el caso de la retroacción de Hong Kong por parte del Reino Unido a China, sin referéndum, e igualmente en el caso de Portugal y China respecto a Macao. La ONU, por tanto, entendió las reivindicaciones españolas. Por eso anuló el pretendido referéndum de autodeterminación del 10 de septiembre de 1967. El derecho internacional no permite, en el actual marco jurídico, que se tenga en cuenta exclusivamente los deseos, ni los de Gibraltar, ni los de Triana, ni los del País Vasco, Cataluña o los del pueblo kurdo. Los gibraltareños son los descendientes del pueblo colonizador o de las personas autorizadas a instalarse en dicho territorio por las autoridades coloniales. Por
no constituye el pueblo de Gibraltar stricto sensu, tal como debe interpretarse en el contexto del derecho internacional. Recordemos que los habitantes de Gibraltar abandonaron sus casas y posesiones para asentarse en los alrededores, en torno a aquellas 3 ermitas que existían y existen en lo que era su campo agrícola, que era lo que conocemos como campo de Gibraltar. Las ermitas de San Roque, la ermita de San Isidro y la de San Bernabé. Incluso hoy día se conservan todos los documentos, emblemas y enseñas gibraltareñas en el Ayuntamiento de San Roque, ciudad en la que reside la de Gibraltar en España. Incluso lo he visto y lo he vivido este último Viernes Santo, las imágenes procesionales de las hermandades y cofradías que procesionaban en Gibraltar hasta 1704, hoy procesionan en la ciudad de San Roque. La Asamblea General de las Naciones Unidas reitera constantemente el preámbulo de la Resolución 2353, que desautoriza, como he dicho, el referéndum de Gibraltar, cuando dice que toda situación colonial que destruye total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado es incompatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, que no es más tanto que un fiel reflejo del contenido de lo que nosotros llamamos la Carta Magna de la Descolonización, la Resolución 1514. Hasta aquí, por tanto, los argumentos de la política de Estado que ha llevado a cabo España. Ahora bien, ya los gibraltareños no reivindican la soberanía británica sobre el territorio. Hace tiempo que vienen reclamando la independencia y para ello no dudan en utilizar ciertas, llamemos estratagemas, político-diplomáticas. Empezaron con ese referéndum al que he hecho referencia, le siguió una constitución, ahora una nueva constitución que reserva la defensa, la política exterior y algunos asuntos de interior a la potencia administradora y, sobre todo, su reclamación de tener mesa propia y separada en las negociaciones, tanto con España como con la Unión Europea, a las que ahora me voy a referir. Además del problema específico de la colonia, que en términos jurídicos y políticos está claro, Gibraltar tiene también hoy día un problema de vecindad. Problema que obviamente hay que resolver con el incremento de la cooperación, pero sin olvidar, desde luego, la raíz del problema, porque de lo contrario se estaría consolidando los problemas vecinales. Si no, fijémonos que desde que se abrió la verja se ha producido un incremento cualitativo de la economía gibraltareña, se ha reforzado su reivindicación política y se ha parasitado su sistema económico-financiero en las zonas de contacto. Como saben, casi 3 sociedades mercantiles por habitante son las que se registran en La Roca. Otro problema fronterizo subyacente en el contencioso gibraltareño es la situación jurídica del Istmo. España, como ya he dicho, acepta los términos del Tratado de Utrecht y, por tanto, el ejercicio de la soberanía británica en el puerto, en el castillo y en la ciudad de Gibraltar. Pero no en el Istmo, territorio que considera usurpado ilegalmente, situación denunciada por España desde su primera ocupación, lo que quita validez a la usucapión o prescripción adquisitiva argumentada por el Reino Unido. Esto ha generado una serie de problemas, dado que España, por ejemplo, ha aceptado la aplicación del derecho de la Unión Europea por parte del Reino Unido en la zona del Tratado de Utrecht, pero no así en la zona del Istmo. Por lo tanto, se genera un problema añadido en cuanto a quién se considera autoridad competente. No sé si están ustedes familiarizados con este problema de la autoridad competente que es recurrente constantemente. Para la aplicación del derecho de la Unión Europea, mientras pertenecieron a la Unión Europea en esta zona, porque España se considera a sí mismo dicha autoridad y obviamente el Reino Unido considera a las gibraltareñas. Ahora bien, si esto ha sido así, ¿por qué España no ha incluido esta zona del Istmo, incluso, diría, de las aguas marítimas
circundantes al Peñón en su planta de demarcación judicial. Es verdad que se puede alegar, desde el punto de vista de la acción política, que no tiene posibilidad de ejercer la jurisdicción de forma plena, exclusiva e inviolable, tal como recoge el derecho internacional. Esto es, en mi opinión personal, un error, porque se podría haber ordenado la búsqueda y captura de los infractores de las normas jurídicas, impidiendo con ello no solo el cruce de la verja, sino su propio traslado desde cualquier otro país del mundo, que no sea el Reino Unido, siempre que las autoridades judiciales españolas lo comuniquen a Interpol o Europol, o bien una cuestión de orden judicial o de activar la orden de detención y entrega si es en el marco de la Unión Europea. Esto es política de Estado. El hecho de que esté presente esta controversia hace que no se hayan definido, como he dicho, los límites territoriales entre las partes, por lo que no hay señalada una frontera, ni terrestre, ni aérea, ni marítima. Por tanto, no hay establecido un régimen jurídico de delimitación fronteriza en ningún tratado bilateral establecido por el derecho consuetudinario, es decir, por la práctica aceptada como derecho. Ahora bien, el hecho de que no exista una frontera política delimitada bilateralmente, para entendernos, una raya en el suelo, esto no quiere decir que no exista una zona de contacto entre poblaciones vecinas que requieren de un régimen fronterizo que regule sus relaciones. Para ello hace necesario una infraestructura mínima a través de puestos fronterizos, y eso creo que es una evidencia en Gibraltar, que todos conocen, aunque sean de la televisión, y no necesita demostración. Por tanto, debe quedar claro que los lugares de control en la entrada y salida a y desde Gibraltar son puestos fronterizos, que no fronteras. De hecho, el llamarse popularmente Focona, como se sabe por aquellos lares, es consecuencia de la deformación lingüística del inglés Four Corners. La cooperación transfronteriza alcanza temas como la cooperación aduanera, las vías de comunicación, la gestión de servicios públicos, el uso y aprovechamiento común de espacios fronterizos, la protección del medio ambiente, la cooperación cultural, técnica y educativa, desarrollo regional, etcétera, etcétera. Supongo que todos sabemos dónde se gestionan, por ejemplo, los residuos sólidos urbanos de Gibraltar, porque han sido noticias estas últimas semanas, y que quizás no imaginan cuánto está costando adaptarse al sistema actual como residuos extracomunitarios. Ya no son los viejos residuos comunitarios que iban a la zona del campo de Gibraltar. Hasta ahora era simple un acuerdo entre Gibraltar y la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar con autorización de la Junta de Andalucía. Ahora no, ahora se requiere, se ha requerido, porque ya está resuelto desde hace una semana, ahora, como digo, ha requerido la intervención del Ministerio de Transición Ecológica y de otras comunidades autónomas que lo han puesto muy duro, no digo cuáles son, pero lo han puesto muy duro, por la especificidad de algunos residuos. Todo ello es porque ahora estamos en ese periodo post-Brexit y en este sentido hay un G-Brexit también. A partir del 1 de enero del 21, tras la finalización del periodo transitorio de acuerdo de retirada del Reino Unido y el acuerdo de última hora sobre las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea, Gibraltar sale definitivamente del territorio de la Unión Europea. España, en el acuerdo de retirada, queda como la garante de cualquier acuerdo futuro en relación con Gibraltar. Por ello, se hizo un acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar, ya fuera de la Unión Europea, para que no quedara en una situación dramática, digamos, del contacto, de la política de estar de la zona. Este fue el principio de acuerdo. Desde el punto de vista jurídico, desde luego, no es más que una declaración de intenciones, que además no dispone de un texto escrito formal que se haya dado a conocer públicamente. Y si los tratados no se dan a conocer públicamente, ya les digo yo a ustedes que son nulos de pleno derecho. Tienen incluso que ser comunicados, todos ellos, a una red que se puede ver perfectamente en Internet, que está con una sede digital, digamos, en Nueva York,
en la Secretaría General de Naciones Unidas. Picardo le llamó en su comparecencia potential agreement, lo que es muy generoso por su parte. Ni siquiera llega dando un entendimiento que sería lo mínimo. Para llegar a un acuerdo vinculante jurídicamente se tenía que necesitar a la Unión Europea, que es la titular del derecho de permiso de circulación de todos los ciudadanos por territorio de la Unión. Ello es así porque el control de las fronteras es una competencia que es compartida entre los Estados y la Unión Europea. Ello ha precisado un proceso de negociación, un inconcluso, que debe culminar con el proceso de elaboración, con la autenticación, la firma y la ratificación por parte de la Unión Europea y por parte de todos los Estados. Ojo, está diciendo Hungría, Polonia. Esto justificará en parte el comentario que ha hecho el embajador Iturriaga en relación, obviamente, con ese acuerdo en cuanto a, como ahora voy a comentar, la intervención de Frontex. A pesar de la informalidad del acuerdo, sí que se ha procedido a una aplicación provisional desde el 1 de enero del 2021, que ya ha terminado, por cierto. De hecho, esta semana misma, ayer, hubo, como ven ustedes, un parón enorme en el control del control fronterizo al que nosotros le llamamos verja. ¿De acuerdo? Esto, en el marco del derecho internacional, es normal. La aplicación provisional de un acuerdo que se ha hecho por razones de política de Estado, independientemente de que luego jurídicamente siga su proceso, que sea ratificado por el Parlamento o lo que sea, ¿de acuerdo? En realidad, lo que se ha producido, por tanto, en la práctica es una extensión del periodo transitorio con los mismos procedimientos, con la excepción del control de pasaporte por los ciudadanos extracomunitarios, que ya se regulaba, pero que no alcanzaba a los ciudadanos británicos. Todo ello con el concurso de la Unión Europea. Es verdad que el procedimiento de negociación definitiva entre el Reino Unido y la Unión Europea ya está en marcha, como he dicho, pero lo cualitativo es que España había cedido ante el Reino Unido en lo más difícil, en el control migratorio de los dos únicos puntos de entrada y salida que quedarían en Gibraltar, el aeropuerto y el puerto. Reino Unido consiguió lograr su satisfacción de que ese control migratorio no lo realice la policía española y España que no lo realice la policía gibraltareña. Han convenido en que sea Frontex, a través de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, cuerpo recientemente creado por la Unión Europea, como el agente físico del control migratorio. Ahora bien, y esto es a lo que el embajador Iturriaga se refería en cuanto a que la Unión Europea ha defendido mejor nuestros propios intereses que España. La Unión Europea exige que sea España la autoridad estatal, aunque sea en remoto, a través de los sistemas informáticos, que autorice o no el cruce de fronteras, de acuerdo con las normas europeas, entre otras cosas porque países de la Unión Europea están exigiéndole a España que sea realmente ella la que controle ese tráfico, ese flujo de personas. La mercancía va por otro lado, pero en cuanto a las personas. Y de nuevo, pues, un impasse, porque Gibraltar no quiere ni hablar de ello. Amén, además, del control que pudiera ejercer España en las aguas marítimas adyacentes a Gibraltar, a los efectos fiscales, migratorios, medioambientales, etcétera, son exigencias de la Unión Europea. Yo me voy a detener aquí porque si hay debate, si tenemos tiempo, tenía aquí también un análisis sobre la situación militar, sobre todo porque hasta los últimos días, como han visto ustedes, con llegadas de barcos submarinos norteamericanos en contra de, bueno, lo que en el buen uso de las relaciones de países miembros de la OTAN está, pero bueno, con excusas técnicas, de si el calado de Gibraltar es mayor que el de la base de Rota, etcétera, etcétera, pues está generando unas ciertas tensiones en la zona. Pero bueno, hubiese merecido un análisis, pero no obstante renuncio a hacerlo porque comprendo que estamos ya muy tarde y tenemos necesidad de escuchar también a otro compañero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pasamos a la tercera ponencia de este panel. Como dije antes, con continuidad geográfica. Veo que nos hemos
centrados ahora, sobre todo en Gibraltar y también en el Magreb. Y María García Torres Calzada es profesora de estudios árabes e islámicos y ha utilizado a lo largo de sus estudios, de sus investigaciones, fuentes documentales del Marruecos contemporáneo, tanto en árabe como en francés. Es autora de varios libros, como La cultura del silencio, 50 años del Reino de Marruecos, y de artículos con títulos tan sugestivos como La política educativa de la presidencia francesa en el Atlas marroquí, el papel de la tradición en la reescritura de la historia reciente de Marruecos. Ha escrito también sobre Marruecos, el colonialismo, y nos va a hablar hoy de la repercusión de la política bereber colonial francesa en el Atlas en la eventualidad de la instauración de una república. Es algo que sin duda nos concierne también en cuanto a españoles. María García, buenos días. Buenos días. Sobre todo, rápidamente quiero agradecer al foro que me permita estar aquí y sobre todo en esta mesa, especialmente al catedrático Hermosa y concretamente a Carlos por estar siempre en la distancia cuando hemos hecho, sin conocerme, me ha atendido muy bien. Muchas gracias. Voy a ser muy breve, que la presentación, aunque vean muchos datos, es solamente para que la lean si quieren. Yo voy a ir, digamos, al dato. Y en mi presentación voy a coger el testigo del embajador Iturriaga en un concepto que es justamente en lo último que él ha señalado, en la cuestión del afán de, digamos, los instrumentos que utiliza el rey de Marruecos para el poder y mantenerse como monarca, que es algo que desde el punto de vista occidental parece como muy evidente, muy claro, pero desde el punto de vista del Islam, para el rey de Marruecos eso es un gran problema, y es lo que voy a intentar explicar. Como, digamos, una forma para entender el concepto del poder, precisamente de la monarquía alauí marroquí, se hizo patente justamente en la política bereber, que fue llevada a cabo por Francia a partir de la experiencia educativa que tuvieron en Argelia y en la política colonial que tuvieron en Argelia, que fue bastante, digamos, como más crítica de lo que fue en Marruecos. Bien, me voy a centrar en las dos palabras, digamos, reseñables de lo que es mi ponencia, que es la eventualidad y el concepto república. En la eventualidad se sabe que ese concepto se enmarca sobre todo en las circunstancias. Entonces, voy a coger en esa eventualidad la circunstancia del concepto de poder en función de la naturaleza del régimen político de Marruecos, pero no desde la perspectiva occidental, quiero van a entender por qué digo esto, sino a partir del Islam. A partir del Islam. Claro, ¿cuál es el fundamento jurídico del poder en cualquier tipo de gobierno sujeto al Islam que oficialmente se designe como musulmán? Pues lo que ya sabemos, lo que es la Sharia, la ley canónica islámica, que tiene una peculiaridad que no está escrita en ningún sitio. No es un corpus juris que uno coja un libro o una serie de volúmenes y uno vaya a buscar el concepto. No, es etérea, está a partir de la interpretación del Corán, un texto que solamente estuvo el profeta en ese momento de revelación y que luego 2 siglos después se puso por escrito. A esa Sharia que se contempla con el texto coránico y con la tradición de, supuestamente, en la vida del profeta, un personaje del que no tenemos constancia histórica, ese es el fundamento de cualquier país oficial musulmán, oficialmente musulmán. ¿Eso qué genera? Que para poder, en el caso del rey de Marruecos, mantener su concepción de poder, tiene que establecer ese término que he puesto ahí, que es la baya, que justamente es un concepto que explica muy bien cómo nace el Islam. Es un concepto económico, urbano además. Entonces, la baya, literalmente en árabe, significa venta-compra. Es decir, en el concepto político, el rey de Marruecos, no desde el punto de vista occidental, que sería rey, sino desde el punto de vista del Islam, es un sultán, tiene un poder en función de que él se oferte como un árbitro interpares y que alguien le compre esa oferta.
Ese es el problema de poder dentro del Islam que tiene cualquier monarca dentro del Islam, o cualquier emir, o cualquier qaid, como fue el caso de Gaddafi, que murió como murió, en ese sentido. Claro, desde el punto de vista internacional se ve todo desde la concesión, sobre todo el caso de Marruecos, de la concesión de la Constitución a partir del año 62, que es un calco de la Constitución francesa. Pero claro, ¿qué sucede? Que también hay otra cuestión que se da en Marruecos. Marruecos oficialmente tiene, en el momento de la Constitución, tiene 3 lenguas oficiales: árabe, francés y español, que cualquier persona que haya vivido en Marruecos, si tiene documentación oficial, aparecen los 3 idiomas al mismo tiempo. Pero es que desde hace unos años ya se han implantado 3 lenguas más, con lo cual son 6 lenguas oficiales. Los conceptos son totalmente diferentes. Si uno coge la Constitución francesa y coge la adaptación que se ha hecho al árabe, ya la terminología baila en ese sentido. No es equivalente. Entonces, lo que la Sharia le permite al rey es un margen. O sea, lo que le permite al sultán es un margen. Les voy a poner, para no entrar en mucha verborrea, les pongo este esquema y así comprenderán la situación. Y he cogido esa imagen, esa imagen es del año 2002, es de un semanario que se editaba fuera del país, pero que se vendía en kioscos en aquella época. Les hablo en el 2002, que Internet todavía en Marruecos no estaba tan extendido. Y la imagen, para quien haya vivido en Marruecos, es muy reveladora de la situación del rey. Esa foto, aunque no lo parezca, la persona que le hace la reverencia, que es lo llamativo, todavía tiene condición de esclavo. Porque luego ese es otro factor. Dentro de lo que es Marruecos, el concepto de esclavitud se supone que hasta que no llegó Mohamed VI no se erradicó. Pero un claro ejemplo de lo que era la esclavitud es el concepto de harén. Yo sé que aquí en Europa, sobre todo por los orientalistas, si hablamos de arquetipos y tal, y de estereotipos, el harén no es lo que nos cuentan los pintores orientalistas. El harén, esto es una foto de harén. Es decir, es un espacio privado, interno, doméstico, de quien sea, en donde se tiene que, digamos, dar el contexto de margen. El margen es, además, imagínense, un semanario editado por marroquíes musulmanes que conocen perfectísimamente lo que es margen, y el titular es muy evidente, de proa, es decir, que nos lo expliquen. Y llevan desde la expansión del Islam con este mecanismo del margen. ¿Qué es el margen? Lo que el rey quiere hacer para mantener su poder. ¿Qué funciona el margen? En ese contrato de baya, en la que yo vendo, tú me compras. Ese margen literalmente deviene nuestra palabra la cena en castellano. Es una gisana en función de que yo a través de unos tributos, y la columna roja, que es lo que es el sultán, y la columna en morado es lo que da la Constitución oficial, que es, digamos, lo que Marruecos vende de cara a lo que es la política internacional, por decirlo así. Pero lo que cuenta en la política internacional no es lo que luego se cuenta en casa. Lo que hay en política internacional se cuenta en francés, en la prensa, pero si uno se coge el mismo periódico en versión árabe, lo que hay en esa noticia con el mismo titular no es lo mismo, porque la terminología no casa en árabe ni en francés. Entonces, ese margen, ¿qué es? Que él, como sultán, es decir, depositario de un poder que le han dado, digamos, derecho a ejercer, porque para eso le están pagando, está cobrando tributos, él puede ejercer de Amir al-Mu'minin, es decir, él puede ejercer como descendiente directo de la familia del profeta, al que ha encomendado. Él es un ulil amar, es decir, por vía divina, él está donde está y puede cobrar y puede ser árbitro. Esa es la bai'a. Eso es un acto, bueno, en español no sabría, un acto de allegiance sería como un acto de lealtad, bueno, de lealtad realmente has pagado. Algo te esperas, digamos, eso te encadena en cierta forma, ¿no? Y eso conlleva a lo que es la constitución implícita, es decir, todo el mundo que pague va a aceptar la Sharia. ¿Qué problema da la Sharia? Lo que les he comentado, no está en ninguna parte lo que el rey, lo que el sultán diga. Ese margen, ¿en qué se traduce?
en algo muy importante que se encadena un poco con lo que acaba él de comentar, que es territorio o personas. Porque claro, en la cultura árabe islámica, ¿qué sucede? Un individuo como tal, la concepción de individuo no existe, porque si no, no hay Islam. Islam es una umma donde el individuo no cuenta. Se nota mucho en los discursos del rey Hassan II y el hijo sigue esa estela, cuando dice todos los días que emite, todas las ocasiones que emite el discurso de la celebración de la Bai'a, que la tiene que hacer esa celebración cada año para asegurarse de que se mantiene en el poder, aunque es de manera unilateral, al pueblo se dirige como Abul Aziz. Esa palabra del Shab es muy significativa en árabe porque significa vosotros más en gente que podéis, o bien, en árabe siempre las palabras son dinámicas, es decir, siempre tienen lo positivo y lo negativo. El Shab es esa masa que se puede dispersar, que sería su problema como Marx, o que se puede unir a su favor. Pero no son personas, no son individuos autónomos con, digamos, entidad jurídica, porque son muslim. El muslim no te da una entidad jurídica ni te da ni siquiera lo que es la concepción de un individuo con libre albedrío. Eso no se da. Entonces, claro, es un sistema de poder muy, muy peculiar. Esto, ¿por qué se da o uno descubre, digamos, estas circunstancias? Porque cuando Francia quiere llevar a cabo su política educativa con la cuestión berber, la llamaron así, dijeron, pues venga, si este es el problema del Marxen con los árabes y los musulmanes, nos vamos a centrar con los bereberes, que son laicos, no son árabes, tienen otras lenguas, los vamos a aculturar, vamos a hacer de ellos la provincia extensiva, la metrópoli francesa, serán personal administrativo para nosotros y así, digamos, como que invadimos el Marxen. Pero claro, les salió mal. ¿Por qué? Porque no contaron con la individuación. Ellos estaban pensando, venga, vamos a ir aculturando uno a uno a nivel de la lengua, les quitamos su lengua, pero claro, descubren, pero si es que esto no es posible. Es umma, es decir, vuelven a la concepción del Islam. Era como intentar recoger agua con un colador. Entonces, estuvieron así hasta el año 45, desde el inicio ya vieron que la cosa no iba a ir bien y que descubren que el Marxen se trasladaba a quien tuviese el poder en aquel momento. Entonces, desde el punto de vista de Francia, decían, bueno, tenemos a la población bereber, crean un berberistán ahí un poco ficticio y los tienen aislados. Pero claro, esa Siva, en el concepto, según donde nos pongamos, Siva va cambiando como oposición al Marxen en que nosotros no somos las tribus bereberes, nosotros somos un Marxen acéfalo organizado, que ese es el gran problema que tuvo Francia para intentar controlar a la población, como esto no hay manera de unificarlo bajo un solo criterio y veían que la lengua tampoco les ayudaba. Es Siva por parte de los colonos europeos que hicieron el concepto eufemístico de la cuestión berber, se pueden ver todos los boletines desde el inicio de la ocupación, lo tienen todo muy bien sistematizado desde la época del general Yuté y se puede ver en las fuentes documentales todo perfectamente. Pero se ve es año por año en cada boletín cómo la cosa va fracasando. Esa disidencia la tiene el sultán, actualmente en Marruecos, y considera, justamente en el caso que se aplica a la población del Sáhara, claro, ellos lo consideran una Siva, que además no se puede autodeterminar justamente porque Marruecos está haciendo una política, bueno, les hablo desde que subió Mohamed VI al poder desde el año 99 hasta la fecha de hoy, con las noticias que hemos visto con el asunto de la carta entre Sánchez y Mohamed VI. Claro, ¿cuál es la política que ha llevado Marruecos en estos años? Justamente por el temor que tiene el rey de perder su poder. Una política, la típica del Islam, que es la política de poblamiento. Es decir, Marruecos lo que ha hecho es que a esas poblaciones saharauis, como ha hecho con las bereberes y con todas aquellas que le supongan Siva, bueno, pues las muevo porque en el Islam lo que interesa es el terreno. Una persona tiene el nombre en función del terreno que ocupa. No es que una persona llega y genera una población, no, es al revés. Entonces,
Lo que ha hecho Marruecos es, se trae a la población saharaui que le venga bien, pagándola. Entonces uno ve en pleno centro administrativo de Marruecos como una Rabat o una ciudad Fez, que es la reserva espiritual y religiosa del país, con una ingente población de saharauis en origen, que claro que cuando nacen en territorio fuera del Sahara ya tienen nacionalidad marroquí. Entonces está llevando a cabo una política de despoblamiento del Sahara. De los que se quedan allí dentro del Sahara, los que no son exterminados y resisten, se quedan allí y tienen otra vez política de poblamiento, porque el Islam funciona así. El Islam es donde haya una persona, el Islam ya se expande. No hace falta tampoco entrar ni en batallas, ni en guerras, ni nada. Se adapta muy bien a los idiomas que ellos asuman en el lugar donde estén, porque el tema de la lengua materna no es un problema, porque Marruecos es un país tan pluricultural que ni siquiera se plantea en el tema del idioma, una parte que comprobaron con Francia que tampoco sirvió, porque digamos, ellos sí manejan las lenguas, sí tienen una lengua, que es la lengua árabe estándar, esa sí funciona como lengua franca. Con lo tanto, allí tienen un problema del respeto idiomático porque como las familias se mueven y tienen vínculos con otras tribus, es que necesitas la diversidad lingüística para sobrevivir, precisamente. Y yo creo que ya no me queda tiempo, ¿no? Entonces, como solución rápida que cogió Francia al final de la etapa fue la militarización. ¿Qué problema trajo la militarización de las escuelas y de la educación, además del que ya les trajo con aislar a la población bereber? Pues que la población bereber en esos tiempos tenían nacionalidad francesa porque se la dio Francia creyendo que había creado un cuerpo administrativo solvente y además los había militarizado. ¿Qué hizo la monarquía? Los metió en los altos mandos del Estado Mayor y ahí le salió al rey, que ese es el problema que tiene también, el temor que ni siquiera se fía de su propia clase militar, porque la política laica que intentó aplicar Francia con el ejército marroquí no les salió bien porque venía la injerencia de los árabes musulmanes. Entonces, eso ya creó un problema serio porque los musulmanes tomaron como referencia, como primer salafí musulmán que llevó a éxito la noción de la república para quitarse el poder del rey, lo que nosotros aquí en España conocemos como la revuelta del Rif, que realmente no fue ninguna revuelta. Se declararon, hay documentación, sello, moneda, hubo unos años de república realmente en la zona Tamasga, en la zona bereber. Entonces, claro, los altos mandos militares por eso incentivaron dos intentos que se conozcan, se sabe que son más, pero dos solamente están documentados que se puede hablar de ellos, el golpe de Estado contra Hassan II. Hasta el punto que uno de los supervivientes, que eso ya es lo más difícil un poco de demostrar, es que llegaron a proclamar la República de Marruecos y llegaron a decir por radio que Hassan II se había muerto. Pero el hombre sobrevivió. Entonces, pero lo llamativo, ya termino con esto, es que uno de los, digamos, golpistas fue primer ministro de Hassan II en el periodo de la alternancia política justo antes de él fallecer. Y Abderrahmane Youssoufi, este número que les pongo aquí en la portada, es el que quedó secuestrado en Marruecos. Este número se editó, pero no llegó a los kioscos. Y en la documentación de que ese número no llegó a publicarse, sí se puede leer en este libro que está en la Biblioteca Nacional de Francia, está en abierto, y ahí está recogido lo que Abderrahmane Youssoufi habla como las instituciones de la República haciendo alabanza de la República. Pero luego se ven las fotos oficiales del nombramiento de Hassan II sentado frente a Abderrahmane Youssoufi, dándole y confiándole el poder del Maghsen para él sobrevivir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los
ponentes. Tenemos, creo, en esta ocasión tiempo para formular alguna pregunta, incluso para debatir o tratar de llegar a alguna conclusión conjunta por parte de los ponentes.